¿Qué tal? Hoy veremos cálculo de una variable. Soy Freddy Escorpión. Bienvenidos. Veamos el proceso de graficación de este tipo de funciones en 3 pasos. Primero, hacemos un análisis de precálculo sencillo en el que determinamos el dominio, los cortes con los ejes y la paridad de la función. El segundo paso consiste en usar límites para determinar, en caso de que existan, las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Finalmente, hacemos el análisis de la primera y segunda derivada para determinar los intervalos de monotonía y concavidad, los puntos máximos y mínimos de la función y los puntos de inflexión. Así que vamos a empezar con el paso 1. Vamos a determinar el dominio de la función. Recordemos que el dominio de una función racional como esta se halla así. Del conjunto de números reales quitamos aquellos elementos que producen división entre 0. En este caso el único es x igual a 1. Así que el dominio son todos los reales excepto el 1. Vamos a escribir ese dominio así. Ahora vamos a determinar los cortes. ¿Cómo determinamos el corte o los cortes con el eje X? Igualando el numerador, solamente el numerador a 0. Tome en cuenta que esta ecuación cuadrática no tiene solución real, puesto que no es posible que un número al cuadrado sumado a 3 genere como resultado 0. Así que concluimos que la función no tiene cortes con el eje X. Muy bien, vamos a determinar los cortes, más bien el corte con el eje Y en caso que exista. El corte con el eje Y se determina evaluando la función en x igual a 0, es decir, hallando f de 0. Reemplazamos todas las x que aparecen en la regla de correspondencia por el número 0. Así tenemos que el único corte con el eje Y ocurre en y igual menos 3. Ahora vamos a determinar la paridad de la función. Para eso evaluamos la función en menos x. Eso significa que todo lo que sea x se reemplaza por menos x. Tenemos menos x al cuadrado más 3 sobre menos x menos 1. Que también se puede expresar como x al cuadrado más 3 sobre menos x menos 1. Note que esta función no es igual a la original. Es diferente de f de x. Eso significa que la función no es par. Una función par cumple con la condición f de menos x igual a f de x. Este no es el caso. Vamos a determinar si es impar. Para que una función sea impar, cuando evaluamos en menos x debemos obtener el negativo de f de x. Vamos a realizar lo siguiente para verlo más claro. El numerador es x cuadrado más 3. El denominador menos x menos 1 lo podemos escribir como x más 1 siempre que dejemos el negativo afectando a toda la fracción. Queda claro que f de menos x es el negativo de una función que no es f de x. Esta función no es igual a f de x. Es decir, el resultado de la evaluación es diferente del negativo de f de x. Por lo tanto, la función tampoco, el negativo de f de x. Por lo tanto, la función tampoco es impar. Es decir, esta función no tiene paridad. Entonces, resumimos el paso 1 así. El dominio de la función son los reales excepto x igual a 1. Corte con el eje x no existe. El corte con el eje y es y igual menos 3. Y la función no es par ni impar. Ahora vamos con el paso número 2, que consiste en determinar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. ¿Cómo se determinan las asíntotas verticales? Debemos calcular límites cuando x tiende a los puntos que fueron descartados del dominio. En este caso, x igual 1 fue descartado del dominio de la función. Debemos calcular límites cuando x tiende a 1, límites unilaterales, es decir, es nuestra obligación calcular límites por la izquierda y derecha de 1. ¿Cuándo existe asíntota vertical? Cuando al menos uno de los dos es infinito. Muy bien, veamos. Vamos a calcular
límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Evaluamos. Si x es igual a 1, tenemos 1 al cuadrado más 3 sobre 1 menos 1, es decir, 4 sobre 0. El resultado es infinito. Sin embargo, debemos darle precisión a ese resultado. ¿Cómo? Tomando en cuenta que x tiende a 1 por la izquierda, x se acerca a 1 con valores que son menores a 1, como 0.9. Entonces, el resultado será un valor que se acerca a 0, pero negativo. Tomemos el caso de 0.9. 0.9 menos 1 es menos 0.1. Es decir, el denominador tiende a ser 0, pero por valores negativos, con valores negativos. Entonces, el resultado es menos infinito. Más por menos es menos. Menos infinito. Eso significa que hay asíntota vertical en x igual a 1. Aunque ya hemos concluido que hay asíntota vertical, es importante que calculemos también el límite por la derecha para saber cuál es el comportamiento del gráfico. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Veamos. Tenemos 1 al cuadrado más 3 sobre 1 menos 1, es decir, 4 sobre 0 nuevamente. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, en este caso nos acercamos a 0 con valores que son mayores que 0, con valores que son positivos, porque x tiende a 1 por la derecha. Eso significa que nos acercamos a 1 con valores que son mayores que 1. Y si hacemos la resta, obtenemos un número positivo. Más por más infinito. Muy bien, hay una asíntota vertical en x igual a 1, sin embargo es importante recordar que esa asíntota vertical funciona así. Cuando me acerco a 1 por la izquierda, vamos a dejar ese resumen aquí. Cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, el resultado es menos infinito. Y cuando nos acercamos a 1 por la derecha, el resultado es más infinito. Vamos al cálculo de las asíntotas horizontales. No siempre hay asíntotas en una función, ¿no? Por eso hay que hacer el análisis. Para las asíntotas horizontales, el análisis es el siguiente. Debemos calcular límite cuando x tiende a más y menos infinito. Existe asíntota horizontal cuando el resultado es un número real, es decir, cuando el límite existe. Límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado más 3 sobre x menos 1. No va a ser necesario que hagamos un análisis para más y menos infinito, porque vamos a notar claramente que en este caso el límite no existe. Y es que se trata de una función racional cuyo numerador tiene mayor grado que el denominador. Siempre que una función racional tenga esa característica, es decir, siempre que el numerador sea de mayor grado que el denominador, el límite es infinito. Entonces el límite no existe, así que en este caso no hay asíntotas horizontales. Muy bien, nos resta determinar si existen asíntotas oblicuas. Así que voy a borrar esto. Para las asíntotas oblicuas utilizamos estas fórmulas. Primero, la ecuación de la recta, la asíntota oblicua es una recta. Su ecuación tiene la forma y igual a mx más b. Para calcular el valor de m usamos este límite y para calcular el valor de b usamos este límite. ¿Cuándo sabemos que existe asíntota oblicua? Cuando el valor de m existe y es diferente de 0. Entonces calculamos m así. M es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Es decir, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 3 sobre x menos 1, todo eso dividido entre x. Tome en cuenta que cuando dividimos una función entre x, lo que debemos hacer es multiplicar el denominador por x. La expresión quedaría así. Se trata de una función racional cuyo numerador y denominador tienen el mismo grado. En ese tipo de casos,
el límite se calcula dividiendo los coeficientes de las x con mayor exponente en numerador y denominador, es decir, dividiendo 1 entre 1. El límite es 1. El valor de m existe y es diferente de 0. Eso significa que la función sí tiene una asíntota oblicua. Así que estamos obligados a calcular el valor de b. ¿Cómo lo hacemos? b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. El valor de m es el que calculamos previamente. Así que procedemos de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 3 sobre x menos 1 menos 1 por x. Recordemos, m es igual a 1. Eso es igual al límite cuando x tiende a infinito de, vamos a realizar la suma de funciones, la suma algebraica, x cuadrado más 3 menos x al cuadrado más x sobre x menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x más 3 sobre x menos 1. Como el numerador y el denominador tienen el mismo grado, grado 1, como se dijo antes, dividimos el coeficiente de la x con mayor exponente en el numerador entre el coeficiente de la x con mayor exponente en el denominador. Es decir, dividimos 1 entre 1. El resultado es 1. El valor de b también es 1. Entonces, la asíntota oblicua es y igual a 1 por x más 1. Es decir, y es igual a x más 1. Muy bien, tenemos dos asíntotas, una vertical en x igual a 1 y una oblicua con la ecuación y igual a x más 1. Ahora vamos con el análisis de la primera y segunda derivada. Entonces derivamos f aplicando la regla del cociente. Denominador al cuadrado. Derivamos el numerador, la derivada de x al cuadrado más 3 es 2x. Multiplicamos por el denominador. Ahora escribimos el numerador y derivamos el denominador. La derivada de x menos 1 es 1. Tenemos 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Esto se puede escribir así: x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado. Es conveniente factorizar el numerador y denominador cuando sea posible. Aquí tendríamos x menos 3 por x más 1 sobre el cuadrado de x menos 1. Muy bien, esa es la primera derivada. Mi recomendación es hacer un solo análisis con una recta numérica para la primera derivada y una recta numérica para la segunda. Así que de una vez vamos a determinar la segunda derivada. La segunda derivada la obtenemos a partir de esta función. No nos conviene obtenerla a partir de la función factorizada, pues tenemos que aplicar más reglas de multiplicación y división. El denominador se eleva al cuadrado. Necesitamos el cuadrado de x menos 1 al cuadrado, es decir, x menos 1 a la cuarta. Ahora, derivamos el numerador. La derivada de x al cuadrado menos 2x menos 3 es 2x menos 2. Multiplicamos por el denominador. Ahora escribimos el numerador y multiplicamos por el denominador, por la derivada del denominador. La derivada de x menos 1 al cuadrado es 2 por x menos 1. Note que podemos simplificar x menos 1. Aquí quedará elevado al cubo entonces, y acá elevado a la primera potencia. Tenemos en el numerador 2 como factor común y entre paréntesis x menos 1 al cuadrado. Acá tenemos 2 por x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cubo. Esto es 2x al cuadrado menos 4x más 2 menos 2x al cuadrado más 4x más 6
sobre x menos 1 al cubo. Simplificamos y tenemos finalmente 8 sobre x menos 1 al cubo. Esa es la segunda derivada. Vamos a realizar el análisis de ambas derivadas. Primera derivada, segunda derivada. Vamos a determinar los puntos que debemos ubicar en la primera recta numérica, en la que representa la primera derivada. Vamos a determinar esos puntos así. Igualamos el numerador a 0. Igualamos el numerador a 0 para determinar los puntos llamados estacionarios, que son aquellos en los cuales la primera derivada es igual a 0, es decir, donde la función tiene recta tangente horizontal. X menos 3 por x más 1 igual a 0. Tenemos entonces que x es 3 o x es menos 1. Además, igualamos el denominador a 0. Con eso determinamos los puntos donde la primera derivada no existe. El único punto en este caso es x igual a 1. Ese punto en que la primera derivada no existe, es candidato a punto singular. Sin embargo, en este caso al menos, descartamos que se trate de un punto singular porque no es un punto de f. En x igual a 1 la función no está definida. Es decir, x igual a 1 no corresponde a un punto del gráfico de la función. Por eso no podemos llamarlo punto singular. Diremos simplemente que aquí la función derivada no está definida. Entonces tenemos 3 puntos que deben ser ubicados en f', en la recta de f', menos 1, 1 y 3. De una vez vamos a realizar un proceso similar para determinar qué puntos vamos a graficar, a ubicar en la recta de la segunda derivada. Si igualamos el numerador a 0, no vamos a obtener valores de x, puesto que el numerador es una constante. Es decir, no existen valores para los cuales el numerador sea igual a 0. Así que la segunda derivada nunca será 0. Sin embargo, sí existen valores para los cuales la segunda derivada no está definida. Si igualamos el numerador a 0, no hay elementos que satisfacen esta ecuación. Si igualamos el denominador a 0, tenemos que x es igual a 1. En ese valor la segunda derivada no existe. Ubicamos ese valor en la recta que representa la segunda derivada. Muy bien, entonces ya tenemos todos los puntos para el análisis de la primera y segunda derivada. Vamos a extender estos puntos hasta la segunda derivada. Sin embargo, el único punto de análisis de la segunda derivada es x igual a 1 y los únicos puntos de análisis de la primera derivada son menos 1, 1 y 3. El método que vamos a aplicar nos va a permitir obtener de forma directa los signos en cada intervalo de la primera derivada, lo mismo para la segunda derivada. Muy bien, ¿en qué consiste el método? Aquí tenemos 3 puntos de análisis que se obtienen igualando cada factor a 0. De aquí sale 3, de aquí sale menos 1 y de acá sale 1. Como no hay ninguna x que tenga coeficiente negativo, y no hay un signo negativo que afecte a toda la fracción, nosotros empezamos escribiendo en el extremo derecho signo positivo. Y a partir de allí deberíamos en principio alternar signos. Sin embargo, si hay un factor cuadrático, el punto crítico que le corresponde, en ese punto no se alternan signos. Es decir, vamos a alternar signos excepto en x igual a 1 porque su factor corresponde a un factor cuadrático. Así que lo que en principio debería ser más, menos, como en x igual a 1 no hay alternancia, es más, menos y más. Si quieren más detalles del método, les recomiendo que revisen nuestra clase de inecuaciones en nuestro canal de YouTube. Muy bien, vamos a realizar el mismo análisis para la segunda. Note que en la segunda derivada no hay ningún factor cuadrático y que el único punto de análisis es x igual a 1.
Como no hay ningún negativo que afecte a x ni a la fracción, empezamos alternando signos con positivo en el extremo derecho. Note en todo caso que aquí solo hay dos intervalos, porque para la segunda derivada solo hay un punto de análisis. Así que aquí va positivo y acá negativo. Sin embargo, vamos a escribir el positivo dos veces para que corresponda al mismo número de intervalos de la primera derivada. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y con eso ya tenemos todos los signos de la primera y segunda derivada. Veamos cómo se interpretan los signos de la primera y segunda derivada. Una función que tiene esta forma es cóncava hacia abajo. En una función cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Así que, ya sea que la función sea creciente o decreciente, si es cóncava hacia abajo, su segunda derivada es negativa. Cuando es cóncava hacia arriba, ya sea que sea decreciente o creciente, la segunda derivada es positiva. Tome en cuenta que en ambos casos hay una parte creciente y una parte decreciente. Creciente y decreciente. Cuando la función es creciente, la primera derivada es positiva. Cuando es decreciente, la primera derivada es negativa. Aquí entonces la primera derivada es negativa y acá la primera derivada es positiva. Y aquí tenemos todas las mezclas posibles de signos entre la primera y segunda derivada. Eso nos va a permitir formar aquí un rompecabezas, determinar cuáles son las piezas de ese rompecabezas. Cuando la primera derivada es positiva y la segunda negativa, la función tiene esta forma, una función creciente cóncava hacia abajo, así. Cuando las dos son negativas, la función es decreciente y cóncava hacia abajo. Cuando la primera derivada es negativa y la segunda es positiva, la función es decreciente y cóncava hacia arriba. Cuando las dos son positivas, la función es creciente y cóncava hacia arriba. Con esas piezas vamos a formar el gráfico acá, tomando en cuenta las conclusiones a las que llegamos con el paso 1 y el paso 2. Muy bien, recuerde que 1 y 3 son puntos estacionarios. X igual a 1, en cambio, es un punto en el que la función original, la primera y segunda derivada, no están definidas. Muy bien, este punto estacionario, y el punto de acá son candidatos a máximos o mínimos de la función. ¿Cómo determinar si en realidad son máximos o mínimos? Muy bien, tome en cuenta que la primera derivada es positiva a la izquierda de x igual a menos 1. Es decir, la función crece. Y luego negativa, la función decrece. Así que en este punto f llega a su máximo, puesto que a la izquierda crece y a la derecha decrece. Eso se llama criterio de la primera derivada. Si una función crece hasta llegar a un punto y luego decrece, en ese punto la función alcanza su máximo, siempre que sea continua en ese punto. Acá la función decrece y luego crece, eso significa que aquí alcanza su punto mínimo. Para determinar la ubicación exacta en el plano, evaluamos la función en ese par de puntos. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 3 sobre menos 1 menos 1, es decir, menos 2. F de 3 es igual a 3 al cuadrado más 3 sobre 3 menos 1, es decir, 12 medios, eso es 6. Entonces, el punto máximo tiene componentes menos 1, menos 2, y el punto mínimo tiene componentes 3,6. Vemos que el máximo tiene componente en y menos 2 y el mínimo tiene componente en y6. Puede parecer un error, puesto que el máximo es menor que el mínimo. Sin embargo, eso tendrá mucho sentido en el gráfico, como vamos a ver ahora. Muy bien, hemos hecho el análisis completo de dominio, cortes, paridad, asíntotas y el análisis de la primera y segunda derivada. Solo nos resta hacer el gráfico de la función. ¿Cómo lo vamos a realizar? Primero ubiquemos los puntos que hemos hallado. Sabemos que la función tiene corte en el eje y cuando y es igual a menos 3. Ubicamos ese punto.
La función pasa por los puntos menos 1, menos 2 y 3,6. Tiene asíntota horizontal en y igual, perdón, tiene asíntota vertical en x igual a 1. No tiene asíntotas horizontales. Asíntota vertical en x igual a 1. Tiene asíntota oblicua, cuya ecuación es y igual a x más 1. Es decir, el gráfico de x desplazado 1 hacia arriba, así. Ya, nosotros al principio guardamos esta información porque la consideramos importante para el análisis gráfico y veremos ahora que así es. Cuando x se acerca a menos 1 por el lado izquierdo, la función se va hacia abajo de forma indefinida, tiende a menos infinito. En cambio, por el lado derecho, la función tiende a más infinito. ¿Cómo interpreto la asíntota oblicua? La función se va hacia la asíntota, ya sea por arriba o por debajo de la asíntota. Solo una de las dos opciones es correcta. Hay que darle sentido a la opción correcta con las conclusiones a las que hemos llegado. Por la forma del gráfico, nos vamos a dar cuenta que solo la flechita de arriba nos sirve en este caso y acá solo la de abajo. Una vez que hemos dibujado las asíntotas, los máximos y mínimos, los puntos que conocemos del gráfico, ya podemos realizar el gráfico de la función. De menos infinito a menos 1, la función tiene esta forma. Aquí está menos 1. De menos infinito a menos 1 la función tiene esa forma. Y debemos respetar el hecho que aquí hay una asíntota oblicua. Entonces nos acercamos hacia la asíntota de forma indefinida, sin tocarla. Así. Eso confirma que esta flecha no sirve en este caso. Es la flecha de acá la ideal para el gráfico. Desde menos 1 a 1, la función es cóncava hacia abajo y decreciente. Tiene esta forma. Esa forma hay que copiarla aquí, de menos 1 a 1. Respetando que hay una asíntota vertical. Así. Todo encaja perfectamente, ¿no? De 1 a 3, la función tiene esta forma. Cóncava hacia arriba, decreciente. De 1 hasta 3. Y de 3 a infinito, cóncava hacia arriba, creciente, respetando el hecho que hay una asíntota oblicua. La función se ve así. Entonces, este punto, tal como habíamos dicho antes, es un mínimo. Es un mínimo local. ¿Por qué local y no global? Se llama mínimo global al punto más bajo de todo el gráfico. Sin embargo, no es el más bajo en este caso porque acá hay puntos que se encuentran más abajo. Así que es un mínimo local. Alrededor de x igual a 3, este es el punto más bajo. Muy bien, en cambio el de aquí es un máximo local. No es un máximo global porque hay puntos más arriba que este. Tome en cuenta que en este punto la recta tangente es horizontal, por eso es un punto estacionario. En este punto también. En este caso la función no tiene puntos de inflexión. Un punto de inflexión es un punto donde la función es continua, donde la segunda derivada existe y hay un cambio donde la segunda derivada vale 0 y hay un cambio de concavidad del gráfico. En x igual a 1 podríamos decir que la función cambia de concavidad, pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Sin embargo, la función en ese punto no está definida, así que no lo podemos llamar punto de inflexión. Muy bien, ese es el gráfico completo. Espero que con esto se hayan despejado sus dudas. Sin embargo, vamos a continuar en otro video tutorial explicando otros gráficos.